Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En el marco de la conmemoración tanto del Halloween como del Día de Muertos, ¿qué mejor que hablar de un tema que es la única certeza que tenemos en el momento en el que nacemos? Es decir, ¿qué mejor que hablar de la muerte, tanto en la literatura y en consecuencia en la vida? Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como lo acabo de decir hace unos minutos, la única certeza que tenemos en el momento en el que nacemos es que vamos a morir. Justamente esta certeza no puede estar distante del arte, entre ellos el arte literario. Hablar de la muerte en la literatura es hablar de uno de los temas más importantes y por lo tanto más presentes a lo largo de la historia. Esto sin importar a qué civilización nos estemos refiriendo o qué civilización estemos estudiando. Por lo tanto, el propósito de este video, como lo acabo de referir, es hablar de la muerte en sus aspectos fundamentales, aspectos que a su vez se ven reflejados en diferentes expresiones literarias. Expresiones que a su vez son un reflejo de la interpretación, la concepción y el tratamiento de la muerte en la vida cotidiana. Comencemos con algo básico. La muerte como liberadora del mal. Si nosotros nos adentramos a distintas literaturas, tanto las antiquísimas literaturas orientales, el inicio de las literaturas occidentales y así vamos paso a paso por las épocas, por las corrientes literarias, hasta llegar a nuestros días, muchas veces vamos a encontrar esos aspectos de la muerte que a su vez están relacionados con liberar a las sociedades, liberar a las civilizaciones del mal. Muchas veces perpetrados por opción 1, dioses, o opción 2, por héroes. Es decir, los dioses o los héroes son estos personajes justicieros que a través de la muerte van a castigar a una persona, a un grupo de personas e incluso a unos pueblos por haber procedido de mala manera. No olvidemos que la mitología y por el otro lado los textos épicos tienen como base fundamental, por un lado, hablarnos del origen de las cosas, pero por el otro lado, mostrarnos la moral, es decir, las concepciones de lo bueno y lo malo. En el caso particular de las mitologías, normalmente nosotros nos encontramos con textos donde hay esta lucha, esta pugna entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo dictado por los dioses o por un dios, dependiendo si es una civilización monoteísta o politeísta, y por el otro lado lo contrario, personajes que se rebelan ante este acuerdo o ante esta determinación divina, personajes que en la mayoría de las veces son castigados. ¿Y qué peor castigo que la muerte, que su desaparición? Y por el otro lado, en el ámbito de los textos épicos, los héroes como representante de los valores de la colectividad, en consecuencia de estos acuerdos de lo bueno y lo malo, pues también van a perpetrar en muchos momentos actos que desembocan en la muerte del contrario. Este contrario que no solamente es hablando desde una perspectiva ética o desde una perspectiva guerrera, sino también moral, es decir, el contrario o el bando contrario de estos héroes, de estos protagonistas de los textos épicos, no solamente representan una perspectiva diferente en torno a ciertos intereses, sino a situaciones tan vitales como lo es lo bueno y lo malo. Entonces, el primer aspecto que nosotros podríamos destacar de la muerte es como esta liberadora, como este castigo. ¿Por qué liberadora por un lado? Porque justamente libera al mundo, libera a las civilizaciones del mal,
de estos personajes que pueden desembocar en que ese pueblo elegido o ese pueblo representativo de las bondades pierda dicho atributo y en consecuencia caiga en errores, caiga en pecados y por lo tanto tarde o temprano pierda ciertas condiciones que lo podrían potencializar para ser un imperio o simple y llanamente seguir consolidando su condición de tierra prometida. Y por el otro lado, también esta muerte liberadora de personajes infames, de personajes que no son nada gratos o bien que van en contra de los usos, costumbres, tradiciones o percepciones de lo correcto y lo incorrecto, y en consecuencia su desaparición es un muy buen ejemplo de que no se debe comportarse uno de tal manera, porque de lo contrario, algún personaje, ya sea un dios o ya sea un héroe, puede tomar en sus manos la justicia y desaparecernos. Entonces, en consecuencia, este primer aspecto de la muerte como liberadora del mal, liberadora de los aspectos contrarios de lo acordado, de lo estipulado por el status quo, por las divinidades, etcétera, es un aspecto importantísimo, aspecto que seguimos viendo hoy en día. Muestra de ello son la gama de opciones o la baraja de historias que tenemos hoy en día. Por ejemplo, los superhéroes. Siguiendo esta tradición épica, ¿por qué nos debe de sorprender que los villanos, los contrarios, la mayoría de las veces termina muerto o mínimo perdiendo su libertad? Suceso que, como podemos ver, no nació ahorita, viene de tiempo atrás. No obstante, aquí haciendo un paréntesis, también es importante destacar estas historias en donde el villano o el antagonista sobresale más que el héroe, sobresale más que el personaje protagónico. Y eso es algo muy importante de referir porque muchas veces eso significa o simboliza esta necesidad de romper estatutos, romper normas. Es decir, estos villanos, estos antagonistas, en su afán de querer evidenciar que hay que romper ciertas formas de ser, ciertas formas de pensar, ciertas formas de actuar, nos dan un motivo a su vez simbólico de la necesidad de reflexionar sobre qué es lo correcto y lo incorrecto. De ahí que tengamos ciertos personajes que en algún momento de la historia o del relato hagan una reflexión en torno a por qué somos buenos, por qué seguimos las normas. ¿Seguimos las normas porque es lo correcto o lo estamos haciendo porque estas normas reflejan una necesidad, satisfacen una necesidad de ser alguien en la vida? Ejemplos tenemos infinidad. Muestra de ello son los parlamentos de el Guasón o Joker ante Batman, en donde en diferentes sagas, en diferentes momentos, es decir, en películas, la serie animada, etcétera, tenemos estos momentos donde el Guasón o el Joker, como le queramos llamar, le cuestiona a Batman el por qué hace lo que hace, el por qué está pegado a lo que se considera lo correcto. Otros ejemplos los podemos tener en el mundo de Marvel, en estas disertaciones entre el Hombre Araña, por ejemplo, y el Duende Verde, donde en todo momento se cuestionan, o en algunos momentos se hacen estos cuestionamientos en torno de por qué ser bueno, por qué hacer el bien en un mundo infame en muchos momentos, en un mundo contradictorio, en un mundo egoísta. ¿Por qué seguir perpetrando esta moral? Entonces, este aspecto de la muerte o matar al villano, matar al contrario, matar al que hace el mal, muchas veces nos puede empujar a situaciones, en consecuencia relatos, que nos lleven a cuestionar si eso que consideramos y por lo tanto que representan ciertos dioses, ciertos héroes, es y por lo tanto sigue siendo lo correcto o no. Otro aspecto u otro símbolo que ha tomado la muerte en la literatura es la de brindar trascendencia. Es decir,
Nosotros tenemos una infinidad de historias de nueva cuenta, tanto en las literaturas antiquísimas, tanto de Oriente como de Occidente, en donde un personaje que representa los valores de la colectividad, es decir, un héroe o un personaje ejemplar, al final muere. Y muchas veces muere en el campo de batalla, luchando por consolidar este status quo, por consolidar lo correcto, por consolidar la justicia, es decir, por consolidar los valores colectivos, esos valores que representa ciertamente este personaje. En consecuencia, la muerte como dadora de trascendencia siempre va a ser un aspecto importante, aspecto que a su vez refleja una inquietud de la humanidad. Siempre que uno se cuestiona el para qué vive, viéndonos un poco existencialistas, etcétera, siempre va a haber un cuestionamiento al respecto y la respuesta la mayoría de las veces va a ser o va a estar relacionada con dejar una huella, dejar un legado. Entonces, muchas veces la forma en la que morimos representa de muy buena manera o a veces es más recordada que la forma en la que vivimos. Es decir, si uno muere en este campo de batalla literal o metafórico de pelear por lo que uno considera lo correcto, pelear por haciendo el bien, automáticamente ese personaje va a trascender. ¿Por qué va a trascender? Porque va a ser un ejemplo a seguir. En el caso de los héroes, pues muestra de ello es la literatura heroica, es decir, la literatura épica. Estos cantos, estos relatos en donde se nos van narrando todos los acontecimientos, todos los sucesos relacionados con este personaje ejemplar, este personaje que es admirado y por lo tanto seguido en su momento cuando estaba vivo y después de estar vivo. Muestra de ello son estos personajes que trascienden sus épocas, que trascienden los personajes contemporáneos de ellos, es decir, pasan a la historia. Y por el otro lado, tenemos esta situación y esta necesidad de trascender. Personajes que a su vez reflejan lo que se debe ser y lo que se debe de hacer. Y por lo tanto, la trascendencia se vuelve una necesidad, un objetivo, una meta. En consecuencia, la muerte, si le llega al personaje como parte de un proceso en donde se hizo constantemente lo correcto o donde se hizo algo destacado, esta vida que se está perdiendo no se va a quedar solamente en su época, sino, insisto, va a trascender. Por lo tanto, la muerte también es esta dadora de sentido, por un lado, del status quo, la justicia, las concepciones y tratamientos de la vida, pero por el otro lado, también va a ser una dadora de nombre y renombre, es decir, de recordar a una persona por cada uno de sus actos, por cada una de sus palabras. En consecuencia, la muerte no solamente se torna en la pérdida de la vida, sino en la dadora de vida más allá de su tiempo y más allá de su espacio. Es decir, la muerte como dadora de vida en el más allá, no en el sentido meramente religioso en donde hay un lugar en donde se premian a estos personajes, sino incluso en este mundo en donde la remembranza de los personajes, en donde la remembranza de sus actos les sigue dando vida, por decirlo de alguna manera, a este personaje y en consecuencia a cada uno de sus actos. Y, viéndonos un tanto filosóficos, también le da vida a los por qué, a los motivos que tuvo para hacer lo que fue y para hacer lo que hizo. Otro aspecto de la muerte que nosotros podemos encontrar en la literatura es como dadora de dolor, que es algo obvio. ¿Cuántas veces nosotros en este ejercicio que de manera consciente o inconsciente hacemos de tornarnos cómplices del relato que tenemos frente a nosotros, ya sea en forma de libro, ya sea en forma de audiolibro, o ya sea en forma de película, serie, telenovela, manga, cómic, etcétera? Sentimos esa empatía por algún personaje que a veces fallece, a veces muere, ya sea de manera natural
o ya sea a manos de alguien más, normalmente un villano, un familiar o un reflejo de las injusticias de la vida. Entonces, en ese momento nos causa tal dolor que nos puede conmover de tal manera que nos empuja al llanto, que nos hace sentir desgarrados por dentro. En consecuencia, la muerte también brinda esos momentos, es decir, esa catarsis de poder reflejar el aprecio, la admiración que se sentía o que se siente por un personaje. No importa qué función o qué cercanía tiene ese personaje de manera consciente o inconsciente con nosotros, pero llega un momento en nuestra vida que, insisto, en este ejercicio de complicidad que muchas veces, si no es que siempre, tomamos en el momento de estar frente a un relato, la muerte se transforma en esta dadora de sentimientos, de emociones. Y obviamente a su vez hay diferentes tipos de muerte que son vistas de manera estética, por decirlo así. Esto recordando que lo estético es aquello que está relacionado con la generación de emociones. Por eso el arte es estético, porque el arte, sin importar qué tipo de expresión es la que esté desarrollando, al final nos va a generar una emoción, no importa qué emoción. También depende de la emoción que nos quiera hacer sentir el autor o la autora de la obra. Pero el arte en esencia lo que pretende es, por medio de sus recursos, ya sean visuales, audiovisuales, solamente auditivos, escriturales, lingüísticos, como lo queramos mencionar, su intención más profunda es hacernos sentir algo. Aversión, emoción, tristeza, amor, etcétera, etcétera. Todo tipo de emoción es bienvenido en el mundo artístico porque, insisto, el propósito del mundo artístico es hacernos sentir algo. Y el tema de la muerte no está alejado de ese propósito. Muestra de ello es que estas historias, ya sea la muerte como liberadora del mal, la muerte como dadora de trascendencia, a su vez la muerte nos va a brindar esa emoción, ya sea porque estamos felices de que esa persona maldita y perversa haya muerto y se está haciendo justicia, o viceversa, nos da tristeza el fallecimiento, la pérdida de ese personaje por el cual nosotros sentíamos cierta empatía, cierta admiración, cierta ternura, cierto amor. Entonces la muerte también cumple esta función de dadora de emociones. Por un lado puede ser alegría y por el otro lado puede ser dolor. Al principio de este punto yo hablaba de solo el dolor, pero como todo en la vida hay una dicotomía. Para que haya dolor también tiene que haber alegría. Si no, ¿cómo vamos a entender el dolor si no entendemos su contrapuesto y viceversa? ¿Cómo vamos a entender la alegría si no entendemos su contrapuesto? Y lo mismo podríamos aplicar con el bien y el mal. No podemos entender el mal si no hay un parámetro de la bondad o del bien. Y viceversa, no podemos valorar el bien y la bondad si no hay un contrapeso. Por eso estos tres aspectos que les estoy mencionando, la muerte como liberadora, la muerte como dadora de trascendencia y la muerte como generadora de emociones, ya sea de dolor o de alegría o de cierta incertidumbre, lo que sea, cualquier tipo de emoción, son aspectos fundamentales que podemos encontrar en infinidad de obras. Ustedes piensen en cualquier obra que les guste, ya sea de la literatura clásica, de la literatura medieval, de la literatura renacentista, de la literatura barroca, de la literatura neoclásica, de la literatura romántica, de la literatura naturalista, de la literatura realista, de la literatura modernista, de la literatura vanguardista, de la literatura contemporánea o llamémosle posmoderna. Piensen en cualquier obra y van a ver de una manera u otra va a aparecer el tema de la muerte, ya sea de manera explícita, es decir, que nosotros presenciemos, nosotros atestiguemos la muerte de un personaje, o bien la muerte de un personaje sea la semilla, sea la simiente del comportamiento, la forma de ser, la forma de expresarse, la forma de tratar la vida del personaje que nosotros estamos siguiendo en el relato. Y justamente este conjunto de posibilidades, que no son las únicas, podríamos desmenuzar un poco más simbolismos de la muerte, pero quedémonos con estas tres, como liberadora, como dadora de trascendencia y como generadora de emociones. Justamente estos tres aspectos, que a su vez se pueden ramificar en muchas situaciones, en muchos otros aspectos, válgase la redundancia,
son un reflejo de la situación de la realidad. No olvidemos, nada viene de la nada. Que la muerte sea reflejada, que la muerte sea representada de estas maneras en la literatura, a su vez son un reflejo de cómo la perpetramos, cómo la tratamos, cómo la percibimos, cómo la interpretamos en nuestra vida cotidiana. Es decir, yo, sin ni siquiera estar cerca de ser un tanatólogo, puedo decirles que la muerte muchas veces es parte de nuestra vida, por lo tanto la debemos de tratar como lo que es, como la única certeza que tenemos en el momento de nacer. Nosotros al nacer, obviamente sin conciencia ni nada por el estilo, pero si la tuviéramos, la única certeza que íbamos a tener en el momento de dar la primera bocanada de aire es que en algún momento vamos a dar la última bocanada de aire y vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero tenemos la certeza que en algún momento nos va a llegar esa situación, esa última bocanada de aire que va a significar el fin de nuestra existencia en este plano terrenal. Ya después van a venir las creencias de cada quien, si hay una vida más allá de la muerte, si hay una reencarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente estas interpretaciones y estos tratamientos de la muerte son algo que refleja a su vez las formas en las que nosotros en el mundo real, en el mundo cotidiano, tratamos a la vida. Muestra de ello es cuántas veces no nos hemos alegrado como civilización y en el plano personal o individual, como personas, como individuos, no nos hemos alegrado por la muerte de alguien. Normalmente siempre nos alegramos por la muerte de alguien miserable, de alguien perverso, de alguien que generó el mal, de alguien que de una u otra manera lastimó a esas personas que de manera directa o indirecta o por las que de manera indirecta o directa nosotros sentimos empatía porque nos identificamos o simple y llanamente en un ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, es decir, un ejercicio de empatía total. Por el otro lado tenemos esta muerte como dadora de trascendencia. El ejemplo claro de esta situación es el ritual, la tradición que tenemos aquí en México del Día de Muertos. Es decir, ver en cada 1 y en cada 2 de noviembre esta memoria de nuestros seres cercanos, de nuestros seres amados que ya fallecieron. Y recordarlos en sus gustos culinarios, en la fotografía, en alguna canción o simple y llanamente dedicándoles un pensamiento, una memoria, una misa, insisto, dependiendo los usos, costumbres y creencias de cada quien. Es un ejemplo claro de trascendencia. Y otro claro ejemplo de trascendencia que nosotros vemos en el día a día en relación con la muerte somos nosotros como personas. De una manera u otra, de manera consciente o inconsciente, nosotros somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, producto de esas personas que nos influyeron, personas que muchas veces ya no están, ya no comparten con nosotros el plano terrenal, pero que sus enseñanzas, sus ejemplos, tanto para bien como para mal, forjaron en nosotros nuestra personalidad. ¿Qué mejor ejemplo de trascendencia de una persona que ciertos caracteres, ciertas conductas que nosotros adquirimos, insisto, de manera consciente o inconsciente de esas personas que ya no están con nosotros? Y otro ejemplo claro de trascendencia en el mundo real y cotidiano, pues son las obras de las personas. Entiéndase, nosotros como personas somos obra de una saga de personajes, una cadena de generaciones atrás de la nuestra. Es decir, nosotros somos la herencia, el legado, por ejemplo, de nuestros padres. Y nuestros padres, a su vez, son el legado de nuestros abuelos. Y así sucesivamente hasta llegar al primer hombre y a la primera mujer en la historia de la humanidad. Ese es el legado. Y entonces nuestra simple existencia es una muestra del legado, el recuerdo y por lo tanto la remembranza que tenemos de esas personas. En consecuencia, esas personas trascendieron. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que, además de dejar hijos, también dejaron obras? Es decir, descubrimientos, inventos, creaciones o simple y llanamente su nombre
en algún momento de la historia de su comunidad, de su país o del mundo en general. Entonces, la literatura es un ejemplo puntual de la muerte como dadora de trascendencia. Es decir, cuando un autor o una autora fallece, deja un legado. Legado tanto desde el aspecto familiar, personal, nacional, pero también de esto denominado universal. Sus obras, sus poemas, sus cuentos, sus novelas, sus ensayos, sus artículos, sus reflexiones, sus conferencias, sus enseñanzas de manera directa o indirecta, son un legado. Entonces la muerte como dadora de trascendencia es algo que es constante en nosotros. Seamos o no partidarios de tradiciones como las que tenemos en México, de recordar a nuestros muertos y festejar la muerte. Quieran o no, en todo momento, sin importar en qué lado del mundo estemos y qué usos y costumbres tengamos, nosotros a su vez somos el ejemplo viviente del legado que dejan nuestros muertos. Obviamente, mientras están vivos, seguimos siendo un legado, seguimos siendo esta herencia, pero cuando esas personas fallecen, nosotros seguimos siendo ese legado, seguimos siendo esa herencia. Y hay muchas personas que más allá de dejar descendencia en el aspecto personal, de población, etcétera, también dejan una descendencia en relación, hablando metafóricamente, de ideas, de obras, de sucesos, de reflexiones, o simple y llanamente su estadía en el mundo le dejó huella a alguien. No siempre para bien, pero la huella es huella al fin y al cabo. Y por último, hablando de esta situación de la muerte en la vida cotidiana, la muerte como generadora de emociones. Estas dos situaciones que les hablaba en el ámbito de la literatura, de liberadora del mal, pero también dadora de trascendencia, obviamente nos va a generar emociones. Cuando hablamos ya de personas reales en situaciones reales. No estoy diciendo que cuando nosotros nos alegramos o cuando nosotros lloramos por un personaje de ficción estemos siendo falsos. Pero no, el contexto es ficción. Pero esa misma situación desplazada o plasmada, mejor dicho, en el mundo real, también existe. ¿Cuántas veces no hemos llorado? ¿Cuántas veces no hemos guardado un minuto de silencio en homenaje a una persona que falleció? ¿Y por qué no? A lo largo de la historia, ¿cuántas veces no nos hemos alegrado de que alguien perverso, alguna persona perversa, haya fallecido? Así como de qué bueno, ¿no? La justicia. A veces de manera visceral decir sí, que lo maten, o sí, qué bueno que murió y qué bueno que recibió su castigo y ojalá se vaya al infierno o lo castiguen en el más allá, si es que uno es creyente de las vidas en el más allá. Entonces, la muerte también como dadora de emociones en el plano real, en las situaciones cotidianas que vivimos, es una realidad. Es algo probado y comprobado. ¿Por qué? Porque a pesar de ser seres racionales, también tenemos emociones. Que muchas veces las emociones nosotros las pongamos en la vanguardia de nuestra vida, eso ya lo podríamos debatir en otros momentos. Pero a pesar de tener la cualidad de racionales, las emociones son parte inherente de nuestra existencia. Entonces la muerte no puede estar alejada de esa cualidad de humanos que tenemos. E incluso en los animales lo podemos ver. La muerte es parte de la vida. Entonces todo ser vivo tiene esta cercanía, tiene este contacto con la muerte. Y entonces, sin importar si estamos hablando de un ser vivo racional o de un ser vivo menos racional como lo pueden ser los animales, entiéndanse, gatos, perros, aves, reptiles, etcétera, todo lo relacionado con el mundo de los animales, nosotros también lo podemos ver, ¿no? Podemos ver el instinto de supervivencia de un animal que va a matar a otro para poder consumirlo y por lo tanto sobrevivir, pero también podemos ver desde la otra perspectiva, el miedo de ser perseguido y que nos maten. Eso no solamente nos ocurre a nosotros los humanos, entes racionales, sino también le ocurre a los animales. Ese instinto que los hace querer vivir, a pesar de que tal vez, yo no lo sé, no soy experto, pero
Tal vez ellos, los animales, no son conscientes de la vida y la razón de la existencia y la trascendencia, pero tienen ese instinto por sobrevivir, ese instinto de supervivencia. Entonces el tema de la muerte no es algo inherente de los humanos. Es decir, nosotros tal vez los humanos, en nuestra calidad de racionales, somos conscientes de esto que les estoy mencionando. El propósito de este video, hablar de la muerte como liberadora, la muerte como dadora de trascendencia, la muerte como generadora de emociones. Pero también los animales tienen este instinto de querer sobrevivir. ¿Para qué? ¿Por qué? Tal vez ellos no lo saben, tal vez ellos no son conscientes, tal vez ellos no le dan una razón per se a la vida. Pero ahí está esa situación de querer sobrevivir, de querer reproducirse, este instinto que los lleva a dar vida y por lo tanto a ser parte de este ciclo de vivir, reproducirse y morir, es parte inherente de cualquier ser vivo. En consecuencia, y para concluir, la muerte es un tema muy vivo, es un tema vital en nuestra existencia. De ahí la importancia de que tomemos conciencia tanto de nuestra vida como de nuestra muerte, porque muchas veces, posterior a nuestra muerte, aunque nosotros ya no estemos presentes ni seamos conscientes de lo que está ocurriendo, tal vez nuestra vida se ve reflejada en nuestra muerte. Tanto en un sentido médico, es decir, si no cuidamos nuestra salud y demás, nuestra muerte puede ser muy prematura o muy dolorosa. Y hablando en un plano ya existencialista de trascendencia, si nosotros no hicimos nada importante, nada valioso en nuestra vida, cuando llegue el momento de nuestra muerte, tal vez tengamos una muerte definitiva, es decir, un momento en el que nadie nos recuerde, ni para bien ni para mal, lo cual, según lo que nos dicta nuestra tradición o nuestras distintas tradiciones, es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ser olvidado totalmente. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Y antes de despedirme, quisiera recordarles que, como ustedes bien saben, en Yo Leo estamos haciendo una dinámica que tiene como propósito que 5 de ustedes se ganen un libro autografiado por alguno de las autoras o alguno de los autores que ha participado en este proyecto. Para que ustedes puedan ser uno de los 5 ganadores de estos libros, lo que tienen que hacer es adentrarse al Yo Leo 171, en donde hay un link en la descripción. Ese link los va a llevar a un formulario en el cual ustedes tienen que contestar 5 preguntas. Si ustedes son una de las primeras 5 personas que contestan de manera correcta esas 5 preguntas de opción múltiple, serán acreedoras de un libro autografiado del autor o la autora de su preferencia. Justamente, si ustedes se adentran a ese formulario, el formulario está dividido en 3 secciones. El primero es de identificación de la persona que está concursando. La segunda sección es la más importante, es la que tiene las 5 preguntas que ustedes deberán de responder. Preguntas que, insisto, son de opción múltiple y que están relacionadas con este proyecto. Y finalmente, la tercera sección del formulario tiene que ver con que ustedes escojan al autor o la autora del libro que ustedes van a recibir, libro que a su vez va a ser autografiado y dedicado a ustedes. Pues bien, no pierdan la oportunidad. Les informo, solamente quedan 4 ganadores posibles, es decir, en esta semana, en estos días, ya una persona contestó de manera correcta las 5 preguntas. Por lo tanto, quedan 4 posibilidades más. Entonces, no pierdan el tiempo. Vayan al link que está en la descripción del video del Yo Leo 171 en YouTube y, en consecuencia, contesten el formulario. Y ustedes sean muy conscientes de que pueden contestar el formulario las veces que sean necesarias. Tal vez ustedes, de manera precipitada por querer ganar, contestaron, pero de repente hacen una investigación, hacen una pesquisa más detallada. Y si ustedes dicen, descubrí que me equivoqué en una de las preguntas, pueden volver a contestarlo. Porque, les aviso, muchas personas ya contestaron el cuestionario, pero ¿qué creen?
lo contestaron de manera incorrecta. Insisto, solo una persona hasta el momento ha logrado contestar de manera correcta las 5 preguntas. Otras personas contestaron solo bien 3 de las 5. Otras personas se quedaron cerca contestando 4 de las 5 preguntas. Entonces, si tú eres una de las personas que ya contestó el cuestionario, puedes recordar qué respondiste y en consecuencia, si todavía tienes cierta inseguridad, puedes volverlo a contestar. Y viceversa, esa personita que aunque ya haya contestado bien el cuestionario, pero no lo sabe porque yo le he entregado las respuestas, la dinámica sigue viva, entonces también puede volverlo a contestar, aunque o confirmar, es decir, que vuelva a contestarlo y tal vez vuelva a contestar de manera correcta las 5 preguntas. Obviamente no le daría 2 premios, solamente se le daría un premio porque es la misma persona, es el mismo correo, etcétera, pero no está de más que todo el tiempo estén confirmando. Ensayo y error, ensayo y error. El formulario no solo se puede contestar una vez, es decir, no tiene ese candado. Pueden contestarlo las veces que sean necesarias. En consecuencia, si tú ya lo contestaste, pero tienes cierta incertidumbre, puedes volverlo a hacer. Esto producto de haber investigado más, de haber visto algunos aspectos que tenías dudas la primera vez que lo respondiste, lo puedes volver a responder. Y si tú eres esa personita que todavía no sabes quién eres, que lo contestó y contestó bien las 5 preguntas, puedes volverlo a contestar si es que tienes incertidumbre de algo. Aunque falles, de todos modos, si tú eres la persona que ya lo contestó correctamente, no se te va a quitar el premio de no, ya te equivocaste, lo quisiste volver a contestar y te equivocaste. No se le va a quitar el premio a esa persona. Entonces, y si eres de las personas que no se ha adentrado al link que pueden encontrar en la descripción del Yo Leo 171, ¿qué están esperando? Todavía tienen la oportunidad de ser uno de los ganadores, de ser una de las ganadoras de estos libros autografiados por uno de los autores, por una de las autoras que han aparecido en este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, haciéndoles la cordial invitación a que se suscriban al canal, activen la campanita, a su vez que estén al pendiente y sigan las distintas redes sociales relacionadas con este proyecto. Y también, ¿por qué no?, usar el espacio de comentarios para que me hagan llegar sus opiniones, sus observaciones, sus sugerencias y todo aquello que le aporte a Yo Leo. Y ahora sí, me despido, diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.